Hace aproximadamente 2 años ingresé en el batallón de inteligencia 601 y en una escuela preparada a tal efecto en la provincia de Buenos Aires recibí instrucción en materias como el proceso de reunión de información, análisis de la información reunida, seguimientos y contraseguimientos, técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, fotografía, escritura con medios especiales, apertura y cierre de correspondencia, técnicas mnemotécnicas. Todos estos elementos que me capacitaban para el cumplimiento de mis misiones en el área de Centroamérica, específicamente en este caso en Costa Rica, donde buscaba evaluar y crear condiciones para las operaciones políticas y militares de fuerzas contrarrevolucionarias desde ese territorio. Buscaba evaluar y provocar también pronunciamientos políticos y de otros sectores favorables a los contrarrevolucionarios presentes en Costa Rica. Llegué a ese país como turista a realizar tal misión, tomando contacto con distintos medios y personalidades. Y ya, meses atrás, a través de un hecho significativo, como la masacre de los soldados argentinos en las Malvinas, masacre producida por la traición de los Estados Unidos, que entregaron lo mejor de su tecnología al pirata invasor inglés para que practicara el tiro al blanco con los patriotas soldados argentinos que defendían la soberanía. A eso se debe sumar la comprensión del hecho de que el sistema americano, como tal, se mantiene en virtud del sometimiento de Latinoamérica a un estado de empobrecimiento, subdesarrollo y crisis permanente, con un desgobierno manejado y controlado por los Estados Unidos de América. Motivaciones estas, que ya en su oportunidad me hicieron ver que los rumbos de la conducción militar en mi país tenían un sentido completamente diferente que los rumbos de esta misión que se me había dado en Centroamérica de derrocar al proceso sandinista. Ya en ese entonces, a través de contactos con algunos elementos revolucionarios, decidimos, a través de un supuesto secuestro tendiente a proteger identidades de otras personas involucradas, que yo diera estas declaraciones que tienen el fundamento y la veracidad en cada uno de los puntos que voy a exponer, de mi presencia en los mismos hechos, de mi participación directa en estos, de mi relación con los elementos de la conducción de estos procesos, ya sea en mis permanencias en Costa Rica, como Guatemala, Panamá, Salvador, Honduras. También es importante destacar que tomo esta actitud no solamente en el convencimiento de todas las razones que he expuesto, sino para clarificar mis propios sentimientos morales y para tratar de lograr que la opinión pública tome conciencia de que esta agresión que se está orquestando no defiende intereses de pueblo alguno, más que los del sector económico de los Estados Unidos de América. Y como tal, trate de hacer valer su opinión y su peso para detener este proceso. Cuando hablamos del pueblo americano y de la toma de conciencia del mismo respecto de esto, es importante que se conozca y que se comprenda que la inminente utilización de medios y tropas de los Estados Unidos en este posible conflicto llevará a una vietnamización del mismo. Y deben recordar los americanos lo que el Vietnam significó para una generación de sus hijos. También deben entender los americanos, cosa que parece no ha ocurrido hasta ahora en su aventurerismo político, que el provocar como se está provocando un conflicto entre la República de Honduras y Nicaragua llevará necesariamente a una polarización del mismo, y los que se verán afectados y los que sufrirán más las consecuencias de ese enfrentamiento serán los intereses económicos de los americanos en la zona, serán los americanos residentes en la zona, y se generará un sentimiento ya en ciertos niveles existente en Latinoamérica toda, antinorteamericano, y también
el nacimiento de un rencor y un odio antinorteamericanos profundamente acendrados en los pueblos. Esta estrategia de Reagan para el área, implementada en la agresión, tiene un marco de integralidad que le permite, a través del proceso de derrocamiento del régimen de Nicaragua, lograr también aislar a otros movimientos revolucionarios como el Frente Farabundo Martí de El Salvador. No sería posible solamente con el dinero americano lograr estas campañas e implementar toda esta agresión, si no fuera también por el nacimiento y la orquestación a través de algunos sectores militares de teorías como la de las fronteras ideológicas. Teoría esta expresada por algunos militares argentinos y que expresa, entre otras cosas, la necesidad de enviar medios de la inteligencia y del ejército a otros países a los efectos de provocar definiciones que den fronteras ideológicas afines, fronteras ideológicas con las que se busca combatir a todo grupo hostil a esos sistemas represivos de gobierno, con los que se busca lograr el establecimiento de bases sólidas para ese sistema y con el que se busca también restarle a los movimientos revolucionarios la profundidad estratégica, las plataformas necesarias para proyectar la corriente revolucionaria hacia América del Sur. Implementada en esta teoría de fronteras ideológicas y con las presiones de los Estados Unidos, que necesariamente siempre están presentes en estos procesos, surge un acuerdo con algunos militares argentinos que, teniendo a los Estados Unidos como jefe supremo, posibilita una relación estrecha a través del Estado Mayor General del Ejército, con militares como Davico, hasta llegar al Batallón de Inteligencia 601, con Arismendi, a conformar un bloque del que depende un Estado Mayor argentino en Honduras, como director, como parte de la dirección de las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, órgano aglutinante de la contrarrevolución. Este Estado Mayor lo integran José Ollas, conocido como Villegas, en la jefatura militar y logística de las operaciones. El coronel Osvaldo Ribeiro, conocido por Balita, como jefe del aparato político y de las operaciones de ese Estado Mayor. Tienen su interrelación con un Estado Mayor hondureño, integrado por el jefe de sus Fuerzas Armadas, Álvarez Martínez, y por el jefe de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública, ya conocidas por sus sangrientas represiones, Alexander. Esta interrelación de Estados Mayores, con la permanente vigilia y con la permanente orientación de la CIA, expresando las órdenes del Departamento de Estado, domina un Estado Mayor nicaragüense. Estado Mayor nicaragüense, integrado por el coronel Enrique Bermúdez, el coronel Emilio Echaverri, ya con orientación en el Colegio Militar de Argentina, Ruperto Lau, encargado de la inteligencia, el ingeniero Cáceres de la logística, Hernández de personal. Tienen dependencia de hospitales, escuelas, donde un comandante de grupo nicaragüense con 50 elementos contrarrevolucionarios reciben permanente adiestramiento de 2 asesores argentinos en la misma, para tareas como el sabotaje, acción contra objetivos militares. Y también tienen una junta política de Fuerza Democrática Nicaragüense, integrada por Aristides Sánchez, José Francisco Cardenal, ya conocido por su dudosa trayectoria en el gremio de la construcción, y Mariano Mendoza Juárez, ya siempre conocido como asalariado de los Estados Unidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo del Sindicalismo Libre. Todo este proceso, a través de las fronteras ideológicas y lo que ya hemos explicado del acuerdo de algunos militares argentinos, nace a finales de 1980, cuando aproximadamente 50 ex guardias somocistas son entrenados en la República Argentina para tareas de guerrilla y para transmitir esa instrucción a su vez a grupos que deben formar. Estos elementos salen de la Argentina y se dirigen a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y a Miami, donde otros similares, compañeros suyos, son entrenados con las mismas calidades de entrenamiento en campamentos paramilitares cubano-norteamericanos. En ese entonces comienza a orquestarse en Guatemala el aglutinamiento de los contrarrevolucionarios,
ya con la presencia del militar argentino Villegas y de grupos paramilitares en ese país. Grupos paramilitares con estrechas vinculaciones a los grupos fascistas de Mario Sandoval Alarcón o a grupos fascistas de El Salvador como el de Dawison. Estos elementos se encuentran ya al comenzar 1982, luego de un acuerdo dado en Miami, por el cual se unen para integrar Fuerza Democrática Nicaragüense, la Legión 15 de septiembre, la Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense, Unión Democrática Nicaragüense y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses, sectores mayoritarios de estas. Se encuentran, como dije, unidos en Fuerza Democrática Nicaragüense a comenzar 1982, en un proceso de rápido y franco crecimiento. Este proceso de rápido y franco crecimiento se debe principalmente al aporte de un capital extraordinario por parte de los Estados Unidos. Capital que se refleja en la posibilidad de la implementación de varios campamentos, en el armamento de miles de hombres, la alimentación y mantenimiento de miles de hombres, el pago de sueldos y de ayudas económicas a quienes dirigen a esta contrarrevolución, los sueldos de los asesores paramilitares argentinos, que como en mi caso particular, cobrábamos cifras que oscilaban entre los 2.500 y los 3.000 dólares. Algunos solamente por estar sentados en un escritorio recortando un periódico. También dan una idea de los volúmenes de dinero gastados en estas operaciones. Las multimillonarias compras realizadas por los asesores argentinos en Honduras. Compras a las cuales es fácil seguirle el rastro, pues a través de una cobertura planeada por la CIA, una falsa maderera de los argentinos y una falsa empresa de Hernández y Asociados Ingenieros Consultores de Danlí realizó, para citar algunos casos, en la Arashi y compañía, sus tiendas de Tegucigalpa, millonarias compras de muebles, equipos, herramientas y material de oficina. Millonarias compras en una farmacia cercana al Hotel Honduras Maya, camino hacia el Parque Central, donde en pocos meses también se hizo multimillonario el dueño de la misma. Millonarias cuentas también del Hotel Honduras Maya, donde los asesores argentinos vivieron durante casi 6 meses, ocupando prácticamente todo un ala de ese hotel. Fondos multimillonarios, de los cuales incluso me tocó en una oportunidad realizar traslado de dinero, recibiendo en Panamá en su oportunidad del agente argentino Juan Carlos Galecio la suma de $100.000 que con otro agente argentino, Juan Martín Siga, conocido por Mariano Santamaría, llevamos a Honduras, destinado específicamente a pagos de sueldos y gastos de emergencia para el equipamiento de casas de seguridad y oficinas. Casas de seguridad que los asesores argentinos mantienen en varios puntos de Tegucigalpa, a través de una estructura que, como dijimos antes, parte de la jefatura militar de José Ollas, conocido como Villegas. Jefatura de la que se mantiene un Estado Mayor nicaragüense y sus campamentos, con el gasto que recién mencionamos, la alimentación y equipos, campamentos que cada uno tiene más de 100 hombres, mantenimiento de un hospital, mantenimiento de una escuela, camino a Danlí, con 2 asesores permanentes, como ya citamos antes. Las casas de seguridad, con costosos alquileres, en las brisas de la Granja, en Lomas del Guijarro, en Nueva Palmira, donde funciona también el Estado Mayor argentino. El mantenimiento de la radio 15 de septiembre, con sus equipos, mobiliario y protección. Radio esta, situada, igual que el Estado Mayor nicaragüense en Honduras, en las proximidades de la Escuela Militar Hondureña y del cuartel central de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública. La jefatura política, a cargo del coronel Osvaldo Ribeiro, conocido por Balita, mantiene también y financia una casa de la Junta Política en Colonia Florencia, con los 3 miembros que citamos, más 4 personas de apoyo. La radio 15 de septiembre en cuanto a su programación, con Frank Arana, Ortiz y la reciente incorporación de Óscar Leonardo Montalbán.
tareas de infiltración para células internas, que después vamos a explicar, las cuales significan un alto costo también de mantenimiento para los elementos que se infiltran a diario en Nicaragua. También el apoyo y el enlace con comités de Fuerza Democrática Nicaragüense en Miami, San Francisco, Los Ángeles, Washington, Guatemala y Costa Rica, país del que vamos a hablar seguidamente. Costa Rica tiene una importancia muy importante a través de ciertas convergencias de elementos políticos que dan una contrapartida a una compleja red de operaciones, compleja red que debemos comenzar a esbozar partiendo de las recientes maniobras militares hondureño-norteamericanas Halcón Vista. Maniobras que sirvieron para lograr encubrir un tremendo e incrementado flujo de material bélico para la contrarrevolución. Tareas que permitieron, o maniobras, perdón, que permitieron el analizar las capacidades hondureñas para la realización de operaciones militares conjuntas con los Estados Unidos y su flota. Maniobras que sirvieron para ensayar ya el acercamiento y la toma de dispositivos que permitan una operación militar directa de la Armada Americana a través de un bloqueo a las costas de Nicaragua. Todo esto, como expresamos antes, dentro del marco de una política de agresión integral, en la cual también El Salvador tiene un papel importante al buscar negársele a sus movimientos revolucionarios las posibilidades de contar con el abastecimiento y el apoyo desde otros territorios. Valga el ejemplo de El Salvador para demostrar hasta dónde los Estados Unidos apoyan sistemas represivos sanguinarios que han demostrado a través de elementos como los Eduardo Ávila hasta dónde están dispuestos a llegar para el mantenimiento de ese tipo de sistemas. Han demostrado hasta dónde están dispuestos a llegar, asesinando a elementos opositores, extranjeros, completamente alejados de las actividades militares o guerrilleras, y que realizaban funciones estrictamente humanitarias o informativas en ese país. Ya han muerto en El Salvador periodistas holandeses, monjas, y vuelvo a repetir una vez más, para demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar. Han matado también a asesores norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, que trabajaban en apoyo del Instituto de la Reforma Agraria en ese país. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar cuando mandan a un Eduardo Ávila con estatus diplomático a Costa Rica a exportar su violencia, a exportar su política que consiste fundamentalmente en la eliminación de cualquier elemento opositor? Eliminaciones que en Costa Rica motivaron la expulsión de Eduardo Ávila, quien ante mí en una oportunidad se lamentaba de no poder utilizar las inyecciones de insulina como lo hacía en El Salvador. Honduras también tiene su papel fundamental en todo esto, por supuesto, y obtiene créditos que necesita con desesperación, un reequipamiento de sus Fuerzas Armadas, asesoramiento técnico que militares argentinos le brindan para montar fábricas de municiones y explosivos. Brinda a cambio su territorio para las operaciones de la contrarrevolución. Colabora con medios de sus Fuerzas Armadas, pilotos del Ejército y de la Fuerza Aérea, las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública, el mismo Ejército, en tareas múltiples de apoyo. Los asesores argentinos, por ejemplo, portan todos ellos credenciales que los acreditan como colaboradores de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública de Alexander, órgano de represión brutal de Honduras. También elementos contrarrevolucionarios nicaragüenses participan en forma conjunta en operaciones de rastreo y allanamientos
con las fuerzas represivas hondureñas. Existen tareas de asesoramiento y de intercambio de información permanente entre las fuerzas hondureñas y los elementos contrarrevolucionarios. Tareas que les permiten identificar a cualquier elemento leal al régimen de Nicaragua que permita su eliminación. Elementos leales que, por supuesto, tratan de buscar elementos de juicio e información que permita al gobierno de Nicaragua controlar o vigilar esta agresión. También las fuerzas hondureñas brindan sus instalaciones para el almacenamiento de material militar, como por ejemplo los galpones del sector militar del aeropuerto de Toncontín. Brindan también ese lugar para que allí algunos medios, que después vamos a detallar, de las fuerzas contrarrevolucionarias puedan permanecer. También fortalecen sus fronteras en forma alarmante e incluso a través de las fuerzas que concentran en la frontera, provocan irresponsablemente a diario a las fuerzas fronterizas de su vecina Nicaragua. Este país cumple así un papel fundamental. ¿Cuál es? El de brindarle al proceso contrarrevolucionario una base estratégica operacional. Como contrapartida, y en el límite sur de Nicaragua, tenemos a Costa Rica, de la que antes mencionamos brevemente. País que tiene una importancia, si no igual a la de Honduras, tal vez superior, en el sentido de que en ella convergen múltiples y variadas fuerzas del quehacer político contrarrevolucionario, múltiples y variadas fuerzas políticas y económicas internacionales que por uno u otro motivo se dan cita en Costa Rica. Allí formamos en su oportunidad, con elementos nicaragüenses, el Comité Local de Fuerza Democrática Nicaragüense. Ese comité local, integrado entre otros por Gustavo Raskovsky, expresidente del Congreso de Nicaragua, Antonio Morgan, ex juez, Arturo Sotomayor, exfuncionario público, Gustavo Escoto Mayorga, docente en Nicaragua en su tiempo, César Suazo, hacendado también durante el régimen somocista, el teniente coronel Isidro Sandino, perteneciente también a la Guardia Nacional. Elementos estos con los que formamos, aparte del comité, una red de reunión de información, red de reunión que a través de las vinculaciones de estos elementos nos traía una permanente y fluida información de los aconteceres políticos, económicos y militares de Nicaragua. Información que, dadas las vinculaciones de estos elementos a altos políticos internacionales y el conocimiento de elementos del quehacer interno de Nicaragua, muchas veces provenía de sectores allegados al mismo gobierno revolucionario de Nicaragua. En lo que al teniente coronel Sandino respecta específicamente, fue instruido por mí en su oportunidad para conformar células internas de reunión de información en Costa Rica. Células que tenían varias misiones. Entre ellas, por ejemplo, la de reclutar elementos idóneos, ya fuera por su capacidad militar o técnica, dispuestos a viajar a Honduras. Elementos para los cuales el embajador de Israel ofreció al doctor Antonio Morgan, asesor técnico jurídico del Comité de Costa Rica, pasaportes de su país para que los indocumentados pudieran viajar sin problemas a Honduras. Red de reunión integrada básicamente por los exoficiales de la Guardia Nacional, Chamorro y Castillo, este último entrenado en Argentina, que también se encargaba de recolectar toda información necesaria sobre los movimientos de otros grupos contrarrevolucionarios no afines a Fuerza Democrática Nicaragüense o no integrados aún por algunos motivos que vamos a detallar después a esta. También estas células buscaban reclutar elementos dispuestos a infiltrarse en Nicaragua para realizar tareas que más adelante vamos a detallar. Tomé contacto en Costa Rica también con los ex guardias nacionales Toruño y Pineda, también entrenados en la República Argentina. Contacto este que me permitió también
realizar múltiples reuniones tendientes a formar algunas redes de reunión de información y a crear condiciones para las operaciones militares. En lo que a redes de reunión se refiere, realizamos en su oportunidad en el Hotel Las Espuelas, en Liberia, Guanacaste, una reunión con más de 25 costarricenses, tendiente a buscar la forma e implementar la forma de que estos recibieran la instrucción que les permitiera introducirse en Nicaragua para brindarnos luego toda información acerca de los dispositivos, cualidades y cantidades que el Ejército Popular Sandinista mantiene en la frontera sur. Estos elementos, Toruño y Pineda, han realizado ya operativos como los del perpetrado contra el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Había en preparación otros como por ejemplo contra el puesto de Cárdenas, en la localidad del mismo nombre. Tenían una colaboración, en cierto modo estrecha, con elementos de las Fuerzas de Seguridad de Costa Rica. El coronel Lesnes Chávez, por ejemplo, recibió en su oportunidad $300 para que brindara toda información que evitara que a través de un operativo rastrillo o alguna operación similar, las Fuerzas de Seguridad de Costa Rica pudieran detectar alguno de los campamentos, por ese entonces ubicados en la Hacienda Los Inocentes en Guanacaste. También el Ejecutivo Municipal de La Cruz colaboraba estrechamente con medios de ese municipio para el transporte de hombres o de armas. Militares como Rivero, el mayor Montero, Vinda, colaboraban estrechamente en la protección y en el asesoramiento a estos elementos de la ex Guardia Nacional somocista. También teníamos en preparación, a través de la reunión de información acerca de camiones o transportes de material fundamental para la economía de Nicaragua, la realización de sabotajes a los mismos. Sabotajes para los cuales había tomado contacto en su oportunidad con el nicaragüense Manuel Álvarez, el cual me iba a suministrar los dispositivos para la voladura a través de explosivos de esos camiones. También con ese hombre íbamos a formar un plan a través de su conocimiento del sistema bancario y de la red de seguridad bancaria de Nicaragua, a los efectos de que fuera analizado en Honduras para operar sobre el mismo en forma organizada. También Toruño y Pineda realizaban múltiples contactos con elementos de otras organizaciones en lo militar, a los efectos de analizar la posibilidad de que se aglutinaran a sus campamentos o a Fuerza Democrática Nicaragüense. Contactos que también tuvieron con grupos de ultraderecha de Costa Rica, como el Movimiento Costa Rica Libre, al cual en su oportunidad le solicitaron armas o explosivos, que en algunas medidas le fueron dados, para atentados previstos como ametrallar la Embajada de Nicaragua o volar con explosivos vehículos de diplomáticos nicaragüenses. Movimiento Costa Rica Libre, que a través de su director, Bernal Urbina Pinto, estrechamente vinculado con la CIA, y movimientos similares de El Salvador, de Guatemala, de España, ofreció las llaves, la copia de las llaves de la Embajada de Nicaragua en San José para la realización de un operativo contra la misma. Otros grupos nicaragüenses presentes en Costa Rica son, por ejemplo, un grupo de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, que permanece en Costa Rica y que presumiblemente iba a reunirse en una localidad cercana a San Ramón, luego de recibir Leslie Amador en Costa Rica un cargamento enviado desde Miami por el hijo de Somoza, el Chihuín, a través de José Adán Fuentes, de 100 equipos enviados como cajas de televisores por líneas aéreas de Costa Rica. Estos equipos armarían un tanto igual de hombres, con la finalidad expresa de entrar a Nicaragua para atentar contra todos y cada uno de los dirigentes revolucionarios de ese país. Otro grupo presente en Costa Rica es el Ejército Cristiano de Liberación de Nicaragua, elemento jefiado por el padre Vázquez, conocido en Monimbó, y por el misquito Roberto Pineda. El grupo el Ejército Cristiano, con planes concretos para el asesinato de diplomáticos y funcionarios nicaragüenses en Costa Rica. Grupo responsable del asesinato en febrero pasado en Costa Rica del bolsinista nicaragüense Azarías Palé,
y del robo también de su dinero. Tomé contacto en su oportunidad en Costa Rica también con William Baltodano. En ese momento, no solo William Baltodano me refirió la compra de los explosivos y la fecha de entrada a Nicaragua desde Honduras para el criminal atentado de volar la refinería que iba a perpetrar, y que yo debía a su vez referirle al señor Villegas ya citado, que se encontraba en Buenos Aires, sino que también sostuvimos una reunión con Leslie Amador Castro y Mario Bonilla de Unión Democrática Nicaragüense para analizar las probabilidades de conformar los tres un frente interno, ya en ese entonces considerado fundamental para la realización de las operaciones contrarrevolucionarias. La detención de William Baltodano, la sospecha de que había sido delatado por Mario Bonilla y por otro integrante del Ejército Cristiano de Liberación de Nicaragua, Irán Cabezas, hicieron que estas tratativas quedaran nulas. Fuerza Democrática Nicaragüense, del mismo modo que financió la compra de explosivos para el atentado de William Baltodano, explosivos que compró en San José de Costa Rica a través de un contacto realizado en el Mercado Central, en un negocio llamado La Aguja. Como he dicho, estaban dispuestos a financiar a cualquier otro grupo que presentara una alternativa probable y de medianas posibilidades de éxito contra medios económicos, productivos o militares de Nicaragua. En tal sentido, ya en su momento apoyaron acciones como la voladura de un avión de líneas aéreas de Nicaragua en México, como un plan del cual ya un artefacto hizo explosión en el aeropuerto Sandino, por el cual se pretendía introducir explosivos en equipajes con destino al aeropuerto Sandino de Nicaragua. Explosivos que se introducirían en México, Los Ángeles, Miami, la misma Tegucigalpa. En todos estos casos, en aviones que hicieran escala en Nicaragua y para que esos explosivos estallaran en el aeropuerto Sandino. También otros grupos presentes en Costa Rica con diversas finalidades, como integrantes de la vieja Legión 15 de septiembre, el doctor Valdizón y Francisco Solís, apodado Yuban. Elementos estos dedicados exclusivamente al cuatrerismo, robando ganado en Nicaragua que venden en Costa Rica. Relacionados estos elementos también con Enrique Villalobos, a quien conocía en su oportunidad y con quien colaboraba también un militar de Costa Rica, el coronel Sánchez Monestel, por motivos que no podría precisar en este momento. Elemento Enrique Villalobos, que contaba en su casa de San Pedro con aparatos de rastreo de llamada, equipos de comunicaciones y gran cantidad de armas y explosivos que compraba en su oportunidad a través de Toruño y Pineda y a través de Francisco Solís. Este elemento, con vinculaciones poco claras con elementos del gobierno de Israel, intervenía en la formación en Costa Rica de un grupo denominado Salvación Internacional contra el Comunismo, el cual tuvo dos hechos significativos en su nacimiento. ¿Cuál fue uno de ellos? El atentado contra Radio Noticias del Continente en Puente de Piedra, Grecia, y el secuestro de un avión de Servicios Aéreos Nacionales de Costa Rica para lograr la liberación de delincuentes terroristas presos en ese país y su envío posterior a El Salvador. También en el quehacer político contrarrevolucionario hay varios elementos presentes en Costa Rica. Tomé contacto varias veces con Wilfredo Montalbán, siempre en el sentido de lograr el aglutinamiento y la unificación con la superestructura creada por los Estados Unidos. Wilfredo Montalbán, junto con Mario Alfaro Alvarado, mantiene una llamada Asociación para la Defensa de la Democracia en Nicaragua, creada en Caracas, Venezuela, y con financiamiento aparente de grupos empresarios locales venezolanos, con oficinas en el edificio ALDE en San José, Costa Rica. Editan hojas sueltas con críticas constantes al gobierno revolucionario de Nicaragua. Buscan lograr también una asamblea democrática en San José de Costa Rica, en la que estén representados elementos de partidos, gremios y empresa privada de Nicaragua. Asamblea democrática que tratábamos de fomentar a toda costa
para que le diera a la superestructura de Fuerza Democrática Nicaragüense un contenido político que se estimaba y se estima altamente necesario e importante en la contrarrevolución. La Alianza Democrática para la Defensa de la Democracia en Nicaragua tenía contactos múltiples con elementos del quehacer político de Costa Rica, fundamentalmente con el presidente del Partido de Liberación Nacional, Daniel Oduber, y realizaba en este momento arduas tareas para lograr la convergencia de los grupos políticos que mencioné en esa Asamblea Democrática. Otros elementos, también financiados de alguna u otra manera por capital privado de Venezuela, eran elementos de Unidad Nicaragüense, grupo formado recientemente en Caracas. Elementos estos como Vicente Rapacioli, disidente de la Unión Democrática Nicaragüense, Frank Bendaña, Chico Avilés, José Robelo, David Estatagen, elementos que en un principio integraron Fuerza Democrática Nicaragüense en Miami. También estaba con estos elementos Fernando Agüero, ya conocido por sus vinculaciones con la CIA y su constante presencia en los campamentos paramilitares cubano-norteamericanos de la Florida. Estos elementos conforman ahora el Partido Conservador Nicaragüense en el exilio. Juntos con los elementos de la Asociación para la Defensa de la Democracia en Nicaragua, buscan los políticos, a través de múltiples reuniones, con Robelo, con Pastora, la conformación de un bloque político que les dé el peso necesario para negociar su participación en la contrarrevolución con las fuerzas militares que están en Honduras. Eso da una idea del interés patriótico puesto de manifiesto, negociar su participación en la contrarrevolución. También de grupos venezolanos, precisamente del empresario Campbell, recibieron 4.300.000 colones aproximadamente hace pocos días, elementos del movimiento democrático nicaragüense, como Fabio Gadea Mantilla y Manuel Girón, quienes pretendían con esta suma comprar la Radio Libertad de Costa Rica para transformarla en Radio Libertadora, como órgano de difusión de noticias contrarrevolucionarias. Me reuní también en Costa Rica con otro elemento significativo de la contrarrevolución. ¿Cuál es? El comandante Edén Pastora Gómez. Me encontré con un hombre que abandonó la mística revolucionaria y está imbuido de una profunda mística. ¿Cuál es? La del dinero y el poder. Mística que evitó que en todo momento diera en la reunión que sostuvimos con él una definición clara y coherente que nos permitiera arribar a una conclusión para su unificación o su marcha paralela con Fuerza Democrática Nicaragüense, que era lo que pretendíamos. Me reuní con él en una casa que ocupaba en Barrio Luján, a pocos metros de la imprenta Cora, en momentos en que realizaban un apresurado traslado de armas, explosivos y municiones a otras casas de San José de Costa Rica por algunos problemas con las autoridades en ese momento, que incluso motivaron que posteriormente se negara su presencia en ese país, mientras se mantenía entre San José de Costa Rica y Chiriquí en Panamá. Pastora, como he dicho, no dio una sola definición clara, porque no la tiene, de bajo qué aspectos o con qué propuesta se unificaría en la contrarrevolución. De todos modos, la CIA, habituada ya a esto, juega a dos cartas y a pesar de que apoya a un elemento con el que pretende aglutinar a los contrarrevolucionarios en Honduras, también apoya al comandante Edén Pastora en Costa Rica. Apoyo que no es nuevo, porque ya el comandante Edén Pastora, en 1979, le informaba al Departamento de Estado americano los rumbos de la revolución nicaragüense. Informes que daba porque veía que no iba a tener garantizado en el proceso la cuota de poder que él pensaba que merecía. Y esta no es una interpretación mía, sino que es producto
de las propias manifestaciones y del reconocimiento de esta actitud por Edén Pastora en Washington ante el coronel Osvaldo Ribeiro. La CIA, como he dicho, apoya a Pastora, no solamente con su asesoramiento y directivas, que recibe con el enlace de Arturo Cruz desde Washington en viaje permanente a Costa Rica, sino que también recibe un abundante flujo de capital que le permite pagar salarios a los mercenarios que se alinean en su agrupación, que van desde los 3.000 a los 5.000 colones en el caso de los combatientes, y llegan a los 1.500 o 2.000 dólares en el caso de sus allegados más directos, como Guachambo González, el Comanche Poveda, el Alberto Torres, Juan Jacobo Espinosa, Coronel Couch. Dinero que le permite comprar más de 15 vehículos último modelo de doble tracción, muchos de ellos equipados con equipos de radiocomunicación. Dinero que le permite colocar en la hacienda El Amo, en Guanacaste, propiedad de Luis Roberto Gallegos, una emisora clandestina, Radio Sandino Libre. Financiamiento que le permite también moverse con entera libertad, comprar todo tipo de material necesario para el mantenimiento de aproximadamente 1.000 hombres en Costa Rica. Financiamiento con el cual se mueve, ya he dicho, con total libertad en Costa Rica. La no definición de Pastora, el tiempo que demora en la planificación política, su postura, han hecho pensar y han hecho sugerir en varias reuniones que hemos sostenido, no sin la inspiración presente del Departamento de Estado americano en esto, las posibilidades de su eliminación física, pensando que así pueda prestar una utilidad mayor. Eliminación física para la cual ya habíamos tomado contacto con Toruño y Pineda para evaluar qué elementos en capacidad de realizar esa tarea podríamos tener en Costa Rica. Maniobra o asesinato en el cual participarían elementos que ya habíamos identificado y que también se realizaría en forma similar a como se realizó el atentado contra Anastasio Somoza en Paraguay, para lo cual íbamos a pedir a Buenos Aires, a través del batallón de inteligencia, un cohete para ser lanzado por pistola automática, elemento este que no requiere una especialización de la persona que lo va a utilizar. Teníamos para ello también efectuado un seguimiento permanente de las actividades de Edén Pastora a través de nuestra célula de reunión de información interna de Costa Rica. Seguimiento que nos lo ubicaba en residencias en Cartago, ofrecidas por el empresario local González, que lo ubica en San José, en una vivienda cercana a la de Mario Echandi, que lo ubica en casas de seguridad en Liberia. En fin, con una presencia en Costa Rica que solo hace posible la presión del gobierno norteamericano. Pues recuérdese que el comandante Pastora vive en Costa Rica porque le prometió a su gobierno que no iba a tomar ninguna actitud contra la revolución nicaragüense. El apoyo a Pastora nace también, y es importante destacarlo, antes de continuar con otros temas, porque le brinda un servicio invalorable a la... El apoyo a Pastora nace también, y es importante destacarlo, antes de continuar con otros temas, porque le brinda un servicio invalorable a la Central de Inteligencia Americana, servicio este que lo constituye la división que ha provocado y que continúa provocando con sus actitudes de la Internacional Socialista. El comandante de Pastora también tiene sus planes, en su ambición, y ha tratado, como se comprobó hace poco tiempo atrás, de infiltrarse a través de los cuadros intermedios de la Fuerza Democrática Nicaragüense para lograr el control de esa organización. Ya también en su momento, y lo debe saber el comandante Fernando Chamorro, cuando peleaba en el Frente Sur, lo mandaba al comandante Chamorro a las misiones difíciles para sacárselo de encima y así ver aumentado su prestigio y no opacado por el del comandante Chamorro. Hay una reunión pendiente en Tegucigalpa que debió haberse concretado en los primeros días del mes de octubre entre Pastora Robelo, Chamorro y Brooklyn Rivera, quienes sostienen en estos momentos continuas reuniones en los apartamentos El Estoril de Rormosa.
Esa reunión ha quedado pendiente y de esa reunión que la CIA urge a Pastora realizar, debe salir la integración del mismo en forma definitiva y la aceptación de las directivas de Fuerza Democrática Nicaragüense, como asimismo en el futuro obtendría el financiamiento solo a través de esa superestructura. Sostuve en su momento también, en San José de Costa Rica, reuniones con el norteamericano Nat Heinrich, vinculado al grupo del senador Jesse Helms y también a la Central de Inteligencia Americana, para la cual realiza múltiples gestiones, fundamentalmente con el enlace en Costa Rica del empresario Carlos Federspiel de la Librería Universal y con Bernal Urbina Pinto del Movimiento Costa Rica Libre. Ya en ese momento, hace un año atrás, convinimos en que para lograr condiciones de operación de la contrarrevolución en Costa Rica era necesario ejercer sobre el futuro presidente Monge una serie de presiones económicas que garantizaran la aceptación de Costa Rica de brindar condiciones para las operaciones que cité antes. Estas presiones se están dando y tienen el ejemplo claro, como dije recién, en la presencia del comandante Pastora y en la de múltiples grupos políticos contrarrevolucionarios. Esta presencia también se ve, la de la Central de Inteligencia, a través de las presencias de funcionarios de OCADA en su central local, como del funcionario Lexon, responsable del área, permanentemente en Costa Rica en los últimos meses. Sostuve también reuniones hace pocos días con los asesores del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Juan Antonio Simón y Rogelio Castro. Con estos elementos analizábamos la posibilidad, a través de su propuesta, de la realización de un operativo en la zona de Limón, específicamente cerca de las Islas Cuacas, para comprobar la presencia eventual de patrulleras pertenecientes al Estado de Nicaragua. Para esto, ya Nat Heinrich se movía en Washington, abriendo las puertas necesarias para el canciller Bolio, para que éste realizara, con los elementos probatorios del caso, una denuncia en tal sentido ante el Departamento de Estado americano y los foros internacionales. Denuncia que le serviría a Costa Rica como pretexto para solicitar la intervención de fuerzas extraterritoriales para defender su soberanía. Soberanía que en realidad estaría resguardada. Lo que se pretendería sería, a través de la concentración de tropas en la frontera sur de Costa Rica, evitar que el Ejército Popular Sandinista, de verse obligado por las acciones militares, pudiera maniobrar con profundidad estratégica sobre territorio de Costa Rica para poder contraatacar en su legítima defensa. Estos elementos con los que me reuní y que pretendían de nosotros como superestructura de la contrarrevolución y por supuesto como intermediarios del Departamento de Estado y de la CIA, les diéramos el financiamiento para la operación. Analizábamos también con ellos el doble propósito de la misma, para el cual me entrevisté con Leslie Amador Castro. Doble propósito que estaría dado en el ataque militar a esa embarcación, a los efectos de neutralizarla o al menos imposibilitarle su salida del territorio de Costa Rica. Todos estos elementos, en su conjunto, conforman el plan de agresión. Plan de agresión que debemos detallar someramente para dar idea de la compleja estructura que el financiamiento de la CIA ha montado para derrocar al proceso revolucionario nicaragüense. En este mapa que hemos tratado de reproducir, recordando un mapa similar que he visto en el Estado Mayor argentino, en Nueva Palmira, en Honduras, confeccionado por la Central de Inteligencia Americana, como confecciona muchos gráficos a los efectos de tener un control visual permanente del estado de las operaciones, expresa
las corrientes de infiltración de las que antes hablamos y que se están volcando en el territorio de Nicaragua con una finalidad que yo luego voy a detallarles. Estas infiltraciones, en su conjunto, brindan la cobertura a otra serie de acciones que se deben realizar. Acciones que parten de campamentos situados en toda la zona fronteriza de Honduras, Choluteca, las zonas cercanas a Danlí, en El Paraíso, en Las Trojes, en Aguas Vila, en Puerto Lempira, en el Mocorón. Campamentos que nuclean más de 3.000 hombres, armados al completo. Campamentos que incluso dentro de Nicaragua, en las zonas cercanas a Bonanza, a Ciuna, poseen incluso pistas para el aterrizaje de aviones tipo DC-3, ya sea para llevar elementos o para llevar material militar. Ya en esta etapa, a partir del 14 de octubre, comienzan a entrar un primer grupo de más de 800 hombres, divididos en grupos de 200 e incrementándose a posteriori con grupos de 200 hombres que entrarán desde Honduras con una frecuencia de 3 semanas a un mes, comenzarán a operar en la zona noroeste de Nicaragua. Operaciones tendientes a cortar las comunicaciones, a atentar contra puentes, caminos, objetivos militares limitados, la red de abastecimiento eléctrico de Nicaragua, de la cual se tienen los planos completos en el Estado Mayor nicaragüense en Honduras. Estos atentados buscan lograr un dominio en la zona noroeste que permita en la declaración de la misma como zona liberada que sería fundamental para lograr, a través de la formación de un gobierno en el exilio, un reconocimiento que estaría dado por Estados Unidos, Honduras, El Salvador, la Argentina, y que permitiría a ese gobierno en el exilio el pedido de asistencia militar y de apoyo. Asistencia militar y apoyo que los Estados Unidos ya están en condiciones de dar, pues sus dispositivos han quedado preparados a través de las maniobras Halcón Vista para un bloqueo de las costas de Nicaragua por el Golfo de Fonseca y para un bloqueo de las costas de Nicaragua en la zona del Atlántico. Ya esos dispositivos les permiten también a los Estados Unidos estar en capacidad de realizar una intervención inmediata con medios y tropas al de serles requerido. Intervención y bloqueo que evidentemente tendrá la pantalla de unas nuevas maniobras hondureño-norteamericanas o tal vez de otros países que se realizarán a tal efecto. Como he dicho, todo este plan tiene una integralidad y tiene un nombre muy significativo: Guerra Silenciosa, Estrategia del Terror. Precisamente del terror es de lo que se trata, y a través de las corrientes de infiltración que recién cité, se han conformado células dentro de Nicaragua. Células en Corinto, en León, en La Paz, en Villanueva, Somoto, Managua y Monimbó, Estelí, Ocotal, San Rafael del Norte, Jinotega, Matagalpa. La zona del Río Coco, Huigalpa. Estas células militares enlazadas con células políticas conforman lo que es denominado zonas autónomas. Estas zonas autónomas tienen distintas misiones que cumplir a los efectos de lograr esa estrategia del terror dentro de Nicaragua. Entre esas misiones tenemos amenazar y eliminar, de ser necesario, a los ejecutivos de los medios de producción, a los efectos de que dejen sus puestos, buscando así descabezar a esos medios para paralizar el proceso productivo de Nicaragua. Tienen también la misión, que ya van a estar concretando, de identificar y eliminar
a los dirigentes y a los integrantes de los comités de defensa de la revolución sandinista. Tienen la misión de atentar también, luego de identificar, contra todo aquel elemento de la seguridad del Estado nicaragüense que les sea posible. Tienen la misión, y para ello serán abastecidos por los grupos que van a estar operando en la zona noroeste, de explosivos y de armamento, de atentar contra medios económicos y militares de las ciudades que he mencionado. Tienen la misión de realizar una propaganda de terror, propaganda negra, que se dará, en uno de los casos, a través de la introducción ya en Nicaragua de equipos de interferencia de comunicaciones, equipos de interferencia de radio y de televisión, a través de los cuales se lanzarán amenazas y críticas vergonzantes contra todos y cada uno de los dirigentes revolucionarios. Se logra así una parte de esta operación, cual es provocar un estado de subversión generalizada, de terror. Tiene su contrapartida en la entrada ya de aproximadamente 2000 misquitos armados y entrenados en la zona, desde la zona de Gracias a Dios aproximadamente, y que forman parte de un total de 10.000 que serán armados. Estos misquitos convergerán en una zona inexplorada a los efectos de, con sus ataques, lograr una dispersión de las fuerzas del Ejército Popular Sandinista. Dispersión que es necesaria para proteger las operaciones del resto de los grupos que van a estar operando. También se busca, con la intervención de los misquitos, ya conocidos por su posición hegemónica y por su divisionismo, que se geste una violenta represión contra sus aldeas, represión que es buscada para ser utilizada publicitariamente también, mostrando a las fuerzas contrarrevolucionarias como defensoras de los derechos de los indígenas. Todo esto tiene un marco de integralidad, en el cual se busca desestabilizar a Nicaragua a través del terror, la división de sus fuerzas, el empobrecimiento, la paralización de sus medios de producción. Tiene en la participación hondureña un papel muy importante también, puesto que con el fortalecimiento que se está realizando de sus fronteras, le permite a estos miles de hombres altamente especializados en la guerrilla tener una retaguardia sólida que les garantice sus comunicaciones y su abastecimiento con los elementos que para ese efecto la contrarrevolución ha armado en Honduras. Ya también desde Costa Rica, el comandante Edén Pastor, independientemente de su unificación o no, está introduciendo elementos infiltrados desde la zona de Barra del Colorado. Toda esta integralidad marca la gravedad y los recursos que se han implementado y se han puesto al alcance de los contrarrevolucionarios para derrocar al proceso legítimo de Nicaragua. Todo esto, toda esta gravedad y todo este proceso no podría ser llevado a cabo si no fuera por el financiamiento de los Estados Unidos de América a este proceso. No podría ser llevado a cabo sin el incremento y el material abundante que los Estados Unidos han volcado en esto. Material que ha permitido equipar a casi 5.000 hombres en esta primera etapa. Hombres equipados con fusiles FAL, Ruger Mini 14, ametralladoras calibre 50, morteros de 81 y 60 milímetros, granadas de fragmentación, cohetes tipo RPG de alto poder, 4 helicópteros tipo Way en el sector militar del aeropuerto de Toncontín, 3 aviones también ubicados en ese sector, todos ellos con coheteras y material para ser artillados a los efectos de operativos, como podría ser, por ejemplo, uno previsto contra el Tuma, a los efectos de destruir esta represa. Toda esta agresión tiene una necesidad, ¿cuál es? La de la publicidad. Esta publicidad, que es necesaria, se dará y se está preparando a través del trabajo principal del Comité de Miami, por ejemplo, el cual, a través de Octavio Sacasa, ya está estableciendo la coordinación con las cadenas televisoras de los Estados Unidos, de España, Guatemala, Ecuador
Venezuela, Costa Rica, para la difusión de la propaganda que las fuerzas contrarrevolucionarias empezarán a lanzar en ese momento. En San Francisco, California, se edita ya el diario América Libre como vocero oficial de las fuerzas democráticas nicaragüenses contrarrevolucionarias. Se está editando también una revista de las fuerzas contrarrevolucionarias. En Costa Rica recientemente visitamos con Frank Arana, miembro del Comité de Miami, coordinador en la radio 15 de septiembre, a elementos de los canales 6 y 7 de televisión, y teníamos previsto también realizar visitas a otros medios para lograr una cobertura informativa de todos esos medios a los operativos militares